Hay una ciudad que la Biblia menciona más de 200 veces. Más que Roma, más que Egipto, más que cualquier otra ciudad del mundo antiguo. Pero lo más extraño no es eso. Lo extraño es que los profetas dijeron que esa ciudad desaparecería para siempre, que nunca volvería a ser habitada, que sus ruinas quedarían abandonadas durante generaciones, que solo los animales del desierto dormirían allí. Esa ciudad se llamaba Babilonia y hoy está en el sur de Irak. Hoy vamos a leer esas profecías y vamos a hacer la pregunta que ningún canal convencional de historia o religión se atreve a hacer con honestidad. ¿Qué ocurrió realmente con Babilonia? ¿Y por qué el territorio donde estuvo esa ciudad sigue siendo hoy el centro de conflictos que dominan los titulares del siglo XXI? Antes de hablar de su caída, necesitas entender lo que era Babilonia. Porque destruir Babilonia habría sido como destruir Nueva York, Londres y Pekín al mismo tiempo. Babilonia estaba en el centro de la llanura mesopotámica, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hoy ese territorio tiene otro nombre, Irak. En su apogeo, en el siglo VI a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia era probablemente la ciudad más grande del mundo conocido. Sus murallas tenían, según el historiador griego Heródoto, más de 25 kilómetros de circunferencia. Eran tan anchas que un carro tirado por 4 caballos podía girar sobre ellas. Sus jardines colgantes fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su sigurat, la torre escalonada que los académicos asocian con la Torre de Babel, se elevaba a una altura que dominaba el horizonte de la llanura a kilómetros de distancia. Babilonia no era solo una ciudad, era la definición de lo que significaba ser poderoso en el mundo antiguo. Y sin embargo, hay algo sobre Babilonia que la convierte en un caso único en la historia de las grandes civilizaciones. Todas las grandes ciudades antiguas dejaron sucesoras. Nínive fue destruida, pero Asiria dejó herencia cultural en Persia. Atenas fue conquistada, pero la cultura griega sobrevivió en Roma. Roma cayó, pero su herencia jurídica y lingüística vive en el mundo occidental hasta hoy. Babilonia no dejó sucesora. Cuando cayó de una forma que ningún historiador convencional termina de explicar completamente. No fue arrasada por un ejército, no fue incendiada hasta los cimientos, fue simplemente abandonada, gradualmente, silenciosamente, como si la ciudad misma hubiera decidido dejar de existir. Y los textos proféticos hebreos habían descrito exactamente ese proceso siglos antes. El primero de esos textos es Isaías 13. Isaías profetizaba en Jerusalén en el siglo VIII a.C., aproximadamente 150 años antes de que Nabucodonosor II alcanzara su máximo poder bajo Babilonia, incluso antes de que Nabucodonosor naciera. En el capítulo 13, Isaías describe el juicio sobre Babilonia con una especificidad que resulta difícil de atribuir a generalidades poéticas. Dice que Babilonia, la joya de los reinos, la gloria del orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni morada de generaciones en generaciones. No plantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Las casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces. En sus palacios aullarán las hienas, y chacales en sus casas de deleite. Ese no es el lenguaje de una ciudad conquistada y reconstruida. Ese es el lenguaje de una ciudad que desaparece permanentemente. El segundo texto es Jeremías 50 y 51.
Jeremías profetizó en Jerusalén en el período en que Babilonia era exactamente lo que Isaías había advertido que sería destruido. El imperio neobabilónico bajo Nabucodonosor era la superpotencia del mundo. Había destruido Jerusalén, había deportado a la población judía en la primera gran diáspora, y desde ese mismo contexto, Jeremías escribió sobre la destrucción de Babilonia. El capítulo 51 acumula imagen sobre imagen de ruina total. Pero hay un versículo en particular que los arqueólogos modernos encuentran extraordinariamente preciso. Jeremías 51, versículo 26. No se tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque para siempre serás asolada. No piedra para cimiento. Eso es una afirmación muy específica. Significa que el material de construcción de Babilonia no sería reutilizado, que sus ladrillos no irían a construir otras ciudades. Compara eso con lo que ocurrió con la mayoría de las ciudades antiguas. Roma reutilizó los mármoles del Coliseo para construir iglesias. Los árabes medievales usaron los bloques de las pirámides menores para construir mezquitas en el Cairo. Los constructores medievales europeos vaciaron las ruinas romanas para levantar castillos y catedrales. Ese es el patrón normal. Una ciudad cae. Sus materiales van a la siguiente generación. Y aquí aparece uno de los detalles más extraños de toda esta historia. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Babilonia en el siglo XX, esperaban encontrar ruinas saqueadas. Eso es lo que siempre ocurre. Las ciudades caen y las generaciones siguientes reutilizan cada piedra disponible. Pero en Babilonia ocurrió algo distinto. Los ladrillos seguían allí, con el sello de Nabucodonosor, sin reutilizar, después de 2500 años. ¿Qué ocurrió realmente con Babilonia? La historia convencional dice que fue conquistada por Ciro el Grande en el año 539 a.C., y que gradualmente fue perdiendo importancia hasta quedar despoblada alrededor del siglo II de la Era Común. Eso es correcto en sus líneas generales, pero los detalles de cómo ocurrió ese abandono son lo que hace que el caso sea único. Cuando Ciro conquistó Babilonia, no la destruyó. El cilindro de Ciro, ese documento de barro que hoy está en el Museo Británico, describe a Ciro entrando en Babilonia en paz, respetando sus templos, liberando a los pueblos deportados, incluyendo a los judíos. Babilonia no fue destruida por Ciro. Siguió siendo ciudad importante durante el Imperio Persa. Alejandro Magno la visitó. Fue en Babilonia donde murió en el año 323 a.C. Y Alejandro tenía planes de hacer de Babilonia la capital de su nuevo imperio. Esos planes murieron con él. Los sucesores de Alejandro construyeron Seleucia del Tigris, una nueva ciudad a 30 kilómetros de Babilonia, y la población comenzó a migrar, gradualmente, sin incendio, sin destrucción violenta, como un cuerpo que pierde calor lentamente hasta quedar inmóvil. Para el siglo I de la Era Común, Babilonia era prácticamente un desierto de ruinas. Para el siglo II, no quedaba nadie. No piedra para cimiento. Y entonces, en 1983, algo ocurrió que hizo que Babilonia volviera a aparecer en los titulares del mundo. Saddam Hussein comenzó un proyecto de reconstrucción de Babilonia, no como proyecto arqueológico, como proyecto político. Saddam se identificaba a sí mismo como el nuevo Nabucodonosor, el heredero del gran rey que había dominado el Medio Oriente en la antigüedad, el hombre destinado a restaurar la gloria del mundo árabe e iraquí. Ordenó construir un palacio moderno encima de las ruinas antiguas, sobre una colina artificial que dominaba el sitio arqueológico. Ordenó que los ladrillos de reconstrucción llevaran grabado su nombre junto al de Nabucodonosor, replicando la práctica del rey babilónico de marcar todos sus ladrillos con su sello real. Los arqueólogos internacionales protestaron. La reconstrucción causó daños irreversibles al sitio. Saddam no cambió de planes. Creía que estaba cumpliendo un destino histórico. En el año 2003, la coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak. Saddam fue capturado.
Fue juzgado. Fue ejecutado en el año 2006. Su palacio, sobre las ruinas de Babilonia, quedó como una carcasa abandonada. El hombre que quiso ser el nuevo Nabucodonosor terminó como Nabucodonosor en el texto de Daniel: destituido, humillado, devorado por su propia grandeza. Pero la historia de Babilonia y el mundo moderno no termina con Saddam. Hay una dimensión de la profecía bíblica sobre Babilonia que los intérpretes han debatido durante 2000 años, y que en el siglo XXI cobra una relevancia que pocos anticiparon. El Apocalipsis dedica 2 capítulos enteros a Babilonia, los capítulos 17 y 18. Y lo que describe allí no es la Babilonia histórica del siglo VI a.C. Es una Babilonia del tiempo final, una ciudad o sistema que ha comerciado con todas las naciones, que se ha enriquecido con ese comercio, y que en un solo día, en una hora, será destruida. Durante 2000 años, los intérpretes han discutido qué significa esa Babilonia del Apocalipsis. Algunos dicen que era Roma. Otros dicen que es un símbolo de cualquier imperio corrupto en cualquier época. Pero hay una tercera interpretación, la más incómoda, que Babilonia en el Apocalipsis no es un símbolo, que es literal, que la ciudad del tiempo final será la misma ciudad que hoy está en ruinas en el sur de Irak. Esa interpretación tiene un problema. Isaías dijo que Babilonia nunca volvería a ser habitada. ¿Puede el Apocalipsis describir una Babilonia restaurada si Isaías dijo que nunca sería reconstruida? Esa contradicción aparente ha generado debates teológicos que llenan bibliotecas enteras. Este canal no va a resolverla, pero sí va a señalar lo que resulta difícil de ignorar. Hay una persona que quiero que imagines. Vive en Hila. Hila es una ciudad moderna iraquí de aproximadamente 500.000 de habitantes, ubicada junto al río Éufrates en la provincia de Babilonia. Desde las ventanas de su apartamento, en los días claros, cuando el polvo del desierto no cubre el horizonte, puede ver las ruinas. El hombre tiene 46 años. Es ingeniero. Trabajó durante años en contratos de reconstrucción de infraestructura después de la guerra de 2003. Ha visto llegar arqueólogos de Europa, de América, de Japón, a excavar el suelo que está debajo de la ciudad donde creció. No es particularmente religioso, pero conoce las historias. Su abuela le contó que los ladrillos del suelo de su casa venían de las ruinas antiguas, que su bisabuelo los había recogido cuando construyó la casa a principios del siglo XX. Ladrillos con inscripciones que él nunca pudo leer, que resultaron ser, cuando un arqueólogo los examinó décadas después, ladrillos con el sello de Nabucodonosor. 2500 años. ¿Y todavía allí? Todavía en el mismo lugar donde los dejaron. Vale detenernos aquí un momento, porque el espectador atento puede preguntar, ¿no es Hila exactamente una ciudad habitada sobre el territorio de Babilonia? La respuesta es importante. Hila no está construida sobre Babilonia, está construida junto a ella. Las ruinas del núcleo de la ciudad antigua permanecen como sitio arqueológico separado, no como base de ninguna construcción habitada. Esa distinción es la que hace que el cumplimiento del texto de Isaías sea para sus intérpretes tan específico. No es que no haya vida humana en la región, es que el lugar exacto donde estuvo Babilonia permanece como lo que los profetas describieron: un sitio de ruinas, sin reconstrucción, sin habitación permanente sobre sus cimientos. La historia de Babilonia plantea preguntas que ninguna disciplina convencional responde de forma completamente satisfactoria. ¿Por qué una ciudad de ese tamaño, esa importancia y esa riqueza no fue reconstruida por ninguna de las potencias que la controlaron después de su declinación? Persia la controló. Grecia la controló. Roma la controló. Los partos la controlaron. Los sasánidas la controlaron. Ninguno la reconstruyó como capital.
ninguno invirtió en restaurar su gloria. ¿Es eso el resultado natural de los ciclos históricos? ¿O es algo más? ¿Por qué los ladrillos de Babilonia, en una región donde el material de construcción siempre ha sido escaso, permanecieron en su lugar sin ser reutilizados de forma sistemática? Jeremías escribió que no se tomaría piedra para cimiento. 2500 años después, los arqueólogos encontraron los ladrillos de Nabucodonosor exactamente donde los habían dejado. Y hay un detalle más. Uno que los ingenieros hidráulicos no estaban pensando en términos proféticos cuando publicaron sus informes. El río Éufrates está descendiendo. En los últimos años, por razones que los hidrólogos atribuyen a la sobreexplotación de recursos hídricos y al cambio climático, el nivel del Éufrates ha descendido de forma dramática. Turquía, Siria e Irak llevan décadas en conflicto diplomático por el uso de sus aguas. Aldeas enteras han sido abandonadas por la sequía del río. El Apocalipsis 16 describe un momento en que ese río se seca para preparar el camino de los reyes del Oriente. Los ingenieros que monitorean el río hoy no están pensando en el Apocalipsis cuando publican esas cifras, pero las cifras están allí. La historia de Babilonia es la historia de una ciudad que fue exactamente lo que los profetas hebreos describieron que sería. El símbolo del poder humano en su expresión más absoluta. Y también exactamente lo que describieron que se convertiría. Un desierto de ruinas donde los animales nocturnos hacen sus nidos. 2500 años después de que Isaías lo escribió. Alejandro murió en Babilonia soñando con hacer de ella la capital del mundo. Saddam construyó su palacio sobre sus ruinas, soñando con ser el nuevo Nabucodonosor. Y hoy, sobre el mismo suelo, en el mismo valle entre los mismos ríos, los ejércitos de la región se posicionan, las milicias se mueven, el petróleo fluye, y los textos del Apocalipsis describen ese río como escenario del acto final de la historia humana. El mismo lugar, 4000 años de historia, y la misma pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Qué es Babilonia? ¿Una ciudad que murió? ¿Un símbolo que nunca muere? ¿O el escenario de algo que todavía no ha ocurrido? Así que te dejo la pregunta directamente. Cuando lees a Isaías y luego miras las ruinas vacías de Babilonia hoy, ¿qué estás viendo realmente? ¿Una coincidencia histórica extraordinaria? ¿Una profecía cumplida? ¿O una historia que todavía no ha terminado? Quiero saber cómo lo interpretas. Escríbelo en los comentarios. Porque Babilonia es una de esas historias que divide a historiadores, arqueólogos y teólogos desde hace siglos. Y tengo la sospecha de que también dividirá a esta audiencia. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate. Estamos aquí para abrirlo.